Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos de las series como yo. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente enganchado y que creo que a ustedes también les va a pasar, las series turcas que van a arrasar en 2025. Sí, lo han oído bien. Ya estamos mirando hacia el futuro y explorando qué joyas televisivas nos esperan desde Turquía. Y créanme, hay un montón de cosas increíbles en camino. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y que te hará descubrir nuevas series y películas. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que no te puedes perder en 2025. He investigado a fondo, he leído avances, he visto trailers y estoy listo para compartir con ustedes mis predicciones y mis mayores expectativas. Primero hablemos un poco del panorama actual. Las series turcas han conquistado el mundo. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia, su popularidad no para de crecer. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas razones. La primera, y creo que la más importante, es la calidad de la producción. Las series turcas han elevado el listón en cuanto a cinematografía, dirección, guión y actuaciones. Los paisajes son impresionantes, la música es envolvente y las historias son cautivadoras. Piensen en la meticulosidad con la que se construyen los escenarios, la atención al detalle en el vestuario, la banda sonora que complementa a la perfección cada escena, es un paquete completo que te sumerge de lleno en la narrativa. Otro factor clave es la diversidad de temas. Las series turcas abordan una amplia gama de géneros: drama romántico, thrillers de suspense, comedias familiares, dramas históricos. Hay algo para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que, aunque se centran en la cultura turca, las historias son universales. Hablan de amor, de pérdida, de ambición, de familia, de amistad, temas que todos podemos entender y con los que podemos conectar, sin importar de dónde seamos. Es esa capacidad de resonar a nivel emocional lo que las ha hecho tan exitosas a nivel global. No importa si no conoces la cultura turca a fondo, los sentimientos y conflictos que presentan las historias son fácilmente identificables. Ahora bien, centrémonos en lo que nos espera en 2025. He estado investigando y hay varias series que me tienen realmente emocionado. La primera de la que quiero hablar es una serie de drama histórico que, por lo que he podido averiguar, se titula provisionalmente Las guerreras de Anatolia. Ambientada en el siglo XIII durante el periodo de los beylicatos turcos, la serie contará la historia de un grupo de mujeres guerreras que lucharon para proteger sus tierras y su gente contra las invasiones mongolas. Imaginen la intensidad de Dirilis, Ertuğrul, pero desde la perspectiva de las mujeres. La producción promete ser espectacular, con recreaciones históricas detalladas, vestuario impresionante y escenas de batalla épicas. Además, el elenco estará encabezado por algunas de las actrices más talentosas de Turquía. Me emociona especialmente la idea de ver una serie que ponga en valor el papel de las mujeres en la historia turca. Creo que será una historia poderosa e inspiradora. Además, me imagino que explorarán temas como el liderazgo femenino, la sororidad y la resiliencia en tiempos de guerra. Un punto a favor es que el periodo histórico de los beylicatos turcos no ha sido tan explorado en la televisión, por lo que ofrecerá una perspectiva fresca y original. Es una oportunidad para aprender sobre una época crucial en la historia de Turquía, vista a través de los ojos de sus guerreras. La segunda serie que quiero mencionar es un thriller psicológico que me tiene al borde del asiento solo con leer la sinopsis. Se llama, por ahora, La sombra del pasado. La historia gira en torno a un exitoso psiquiatra que se ve envuelto en una serie de misteriosos asesinatos. A medida que investiga los crímenes, descubre que todos los asesinatos están conectados con un oscuro secreto de su propio pasado. Este tipo de series me encantan porque te mantienen adivinando hasta el último minuto. Los giros inesperados, los personajes complejos y la atmósfera de suspense son elementos que siempre me enganchan. Además, creo que el tema de la salud mental es muy relevante hoy en día y me interesa ver cómo se aborda en esta serie. Parece que va a ser una serie muy oscura y perturbadora, pero también muy inteligente y bien escrita. Me imagino que la trama explorará la fragilidad de la mente humana, los traumas no resueltos y la lucha interna del protagonista contra sus propios demonios. Un buen thriller psicológico siempre te hace cuestionar la realidad, y La sombra del pasado promete hacer precisamente eso.
El éxito de series como Persona, o de cine, demuestra que el público está ávido de historias que profundicen en la complejidad de la psique humana. Pero no todo es drama y suspense. También hay espacio para la comedia romántica, y la siguiente serie de la que quiero hablar es perfecta para los que buscan algo ligero y divertido. Se llama Amor a primera vista. Virtual. La serie cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen en un juego online y se enamoran sin haberse visto nunca en persona. Cuando deciden conocerse en la vida real, descubren que son completamente diferentes el uno del otro. Este tipo de historias siempre me hacen sonreír. Me encanta ver cómo dos personas que parecen tan distintas pueden encontrar el amor a pesar de todo. Además, creo que la serie aborda un tema muy actual, las relaciones online. En un mundo cada vez más conectado, es interesante ver cómo la tecnología influye en nuestras vidas amorosas. Promete ser una serie muy divertida y refrescante, ideal para desconectar después de un largo día. Pienso que explorará la importancia de la autenticidad en las relaciones, la presión de las redes sociales y los desafíos de construir una conexión real en un mundo virtual. La química entre los protagonistas será clave para el éxito de esta serie, y espero que los guionistas sepan crear situaciones cómicas y entrañables que hagan que el público se identifique con los personajes. Otra serie que está generando mucha expectación es un drama familiar llamado El legado de los Ertugrul. Sí, escucharon bien. Parece que es una especie de secuela espiritual de Dirilis, Ertugrul, aunque la historia se centrará en los descendientes de Ertugrul Gazi y sus luchas por mantener unido el legado de su familia. Aunque no será una continuación directa, se espera que tenga el mismo nivel de calidad y épica que la serie original. Para los fanáticos de las series históricas, esta es una noticia fantástica. Personalmente estoy muy emocionado de ver cómo evoluciona la historia de los otomanos y de conocer a nuevos personajes que continúen el legado de Ertugrul Gazi. Espero que la serie explore temas como el honor, la lealtad, el sacrificio y la importancia de la familia, tal como lo hizo Dirilis, Ertugrul. Me imagino que la serie mostrará las complejidades del poder, las intrigas palaciegas y los desafíos de gobernar un imperio en expansión. Además, será interesante ver cómo los descendientes de Ertugrul Gazi lidian con las expectativas que pesan sobre sus hombros y cómo intentan mantener vivo el espíritu de su antepasado. Si logran capturar la misma atmósfera épica y la misma calidad de producción que Dirilis, Ertugrul, esta serie tiene el potencial de convertirse en un nuevo fenómeno global. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie de ciencia ficción que me tiene muy intrigado. Se llama Ciudad de Sombras. Ambientada en un futuro distópico donde la tecnología ha dominado todos los aspectos de la vida humana, la serie cuenta la historia de un grupo de rebeldes que luchan contra un gobierno opresor que controla la ciudad a través de la inteligencia artificial. Sé que las series de ciencia ficción turcas no son tan comunes, pero creo que Ciudad de Sombras tiene el potencial de ser algo realmente especial. La premisa es muy interesante y me gusta la idea de ver cómo la cultura turca se mezcla con elementos de ciencia ficción. Además, creo que la serie puede plantear preguntas importantes sobre el futuro de la humanidad y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Me pregunto si la serie explorará temas como la privacidad, la vigilancia masiva, la dependencia tecnológica y la pérdida de la individualidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial. La estética visual de la serie será fundamental para crear la atmósfera distópica y espero que los creadores se inspiren en clásicos de la ciencia ficción como Blade Runner o Minority Report. Si logran combinar una historia original con una producción de alta calidad, Ciudad de Sombras podría ser la serie que ponga a la ciencia ficción turca en el mapa. Pero la cosa no acaba aquí. Además de estas 5 series que me tienen particularmente entusiasmado, hay otros proyectos en desarrollo que vale la pena mencionar. Se rumorea sobre una posible serie de fantasía épica inspirada en la mitología turca y los cuentos populares de Anatolia. Imaginen una historia llena de criaturas mágicas, héroes legendarios y batallas épicas entre el bien y el mal. Si se hace bien, podría ser un éxito arrollador. También he escuchado hablar de una serie documental que explorará la historia y la cultura de Turquía desde una perspectiva moderna y accesible. Sería una forma fascinante de aprender sobre la riqueza y la diversidad del país, desde sus antiguas civilizaciones hasta su vibrante escena artística contemporánea. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las series de época centradas en figuras históricas clave de la historia otomana.
Siempre hay demanda de este tipo de producciones y estoy seguro de que veremos nuevas series que nos cuenten las vidas de sultanes, validas sultanas y otros personajes importantes de la corte otomana. Además, el auge de las plataformas de streaming ha abierto nuevas oportunidades para los creadores turcos. Cada vez más series turcas están siendo producidas directamente para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney, lo que les da mayor libertad creativa y un alcance global más amplio. Ahora bien, es importante recordar que estas son solo predicciones y expectativas basadas en la información que he podido recopilar. Es posible que algunas de estas series no se estrenen en 2025, o que cambien de título o de temática. Pero estoy seguro de que independientemente de lo que ocurra, las series turcas seguirán sorprendiéndonos y cautivándonos con sus historias emocionantes y sus producciones de alta calidad. La industria televisiva turca está en constante evolución y siempre están buscando nuevas formas de innovar y sorprender al público. Así que ahí lo tienen, mis predicciones y expectativas para las series turcas que van a arrasar en 2025. Espero que esta lista les haya resultado interesante y que les haya dado ideas para agregar a su lista de series para ver. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo por descubrir. En resumen, hemos explorado un panorama emocionante de las series turcas que nos esperan en 2025. Hemos hablado de dramas históricos épicos, thrillers psicológicos llenos de suspense, comedias románticas encantadoras, dramas familiares conmovedores y hasta una serie de ciencia ficción futurista. Hemos visto cómo las series turcas siguen evolucionando y ofreciendo historias cada vez más diversas y cautivadoras. Y hemos hablado de la importancia de la calidad de la producción, la diversidad de temas y la capacidad de conectar con el público a nivel emocional como factores clave del éxito de las series turcas a nivel global. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber cuáles de estas series les llaman más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series turcas son sus favoritas. También pueden recomendarme series que debería ver. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la aventura televisiva turca apenas está comenzando. No se la pierdan.